Apocalipsis capítulo 8. Ya hemos terminado con la sección de los 144,000 y todo ese asunto que básicamente era el interludio, si ustedes recuerdan, entre el sexto y séptimo sello. Ahora continuaremos y vamos a ver el séptimo sello y las primeras dos trompetas. Vamos a ver entonces el primer sello y las primeras dos trompetas. Esta sección es sumamente interesante. Le vamos a dar lectura rápidamente. De hecho es hasta el 9. Nada más habíamos leído hasta el 8, pero es hasta el 9. Entonces podemos ver el último sello, es decir, el séptimo sello del versículo 1 al versículo 6. Podemos ver la primera trompeta en el versículo 7 y la segunda trompeta en los versículos 8 y 9. Recuerden que el último de cada 7 de 7, es decir, de cada serie de 7, es decir, la séptima trompeta, sello, abre, la primera trompeta. La séptima trompeta abre la primera copa. Entonces, estamos en el último sello y la apertura de esta nueva serie de 7, las 7 trompetas. Esta sección es muy interesante y aunque lo comprendemos, especialmente vamos a ver la parte de los sellos, muy interesante, o de las trompetas, perdón, y aunque lo comprendemos, nadie puede ser exacto en lo que va a suceder. Entendemos qué es lo que va a suceder, no sabemos cuándo, ni sabemos exactamente cómo. Pero si así es como lo menciona que va a suceder, entonces ¿saben qué? Así va a suceder, porque esto es lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos a ir estudiando este último sello y las primeras dos trompetas. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa mediante su Hijo Jesucristo. Gracias le damos, Señor, por el estudio de Apocalipsis, Señor, donde podemos tener un corazón quebrantado para aquellas personas que van a pasar su vida aquí en la tierra durante esos 7 años. Es algo real. Y creo que muchos de nosotros se nos olvida, lo leemos en la Biblia y como lo hemos leído tanto, no es de tanto impacto muchas veces. Pero Señor, esto debe de impactar nuestras vidas a tal grado que nos lleve al querer impartir su evangelio para que las personas no pasen por este tiempo, sino que sean salvos por medio de tu gracia, por medio de tu Hijo Jesucristo, su obra redentora. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, nos dio y nos dará, porque usted estará con nosotros siempre, tanto tiempo pasado, presente como futuro. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Como ya les mencioné, el tema pues, es la apertura del último sello y el inicio de las primeras, o el toque de las primeras dos trompetas. Versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hay un chiste trágico acerca de este versículo. Lo que es triste es que mucha gente se cree eso, y no lo digo nada más por payasada, lo digo en serio. Sí ha habido aquellos que lo han dicho como cierto, y es totalmente un falso. Hay personas que han dicho que las mujeres no van a entrar al cielo. Y si tú les preguntas por qué, ellos te dirán, porque dice que en el cielo habrá silencio por media hora. Y es imposible que una mujer guarde silencio por media hora. Ese es un chiste muy malo, que como menciono, trágicamente hay aquellos ignorantes que se lo creen.
Este silencio no tiene nada que ver con mujeres en el cielo o no. Este silencio tiene que ver con una expectativa. Los habitantes del cielo, los santos que se encontrarán en las alturas delante del Señor durante ese tiempo, están en una expectativa tremenda, esperando la apertura del séptimo sello. Ya vimos todo lo que sucede con los 6 sellos y después hay una pausa entre el sexto y séptimo, y ahora existe la apertura del séptimo, y todos los habitantes del cielo, los santos de la tribulación, están así, ansiosos, están así calladitos, ansiosos, porque nuestro Señor Jesucristo rompa ese séptimo sello. Entonces es un silencio de asombro, un silencio por cuestión de la expectativa, porque esta expectativa es porque ellos, desde el capítulo 6, versículo 10, los santos de la tribulación comenzaron a decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Nos vengarás. 6:10. Aquí es cuando Dios dice: ya. Aunque nosotros podemos ver todas las cosas horribles que sucedieron bajo los 7 sellos, a partir de las 7 trompetas, este es un juicio mucho más pesado. Para cuando lleguemos a las copas, son juicios aún más pesados. Los juicios en 7 van progresivamente empeorando. Entonces, la expectativa de la venganza, ¿cuándo nos vengará, Señor? Ahora ellos lo están viendo con la apertura del séptimo sello, porque saben que con las trompetas iniciará esa venganza de Dios en contra de las naciones que rechazaron a Cristo Jesús. O no nada más de las naciones, de la humanidad que rechazó a Cristo Jesús. Hasta este punto que hemos visto el escenario celestial, hemos visto mucho bullicio, hemos visto mucha alabanza. Todos los santos que están en los cielos o estarán en los cielos en aquel tiempo, todos están alabando y glorificando a Dios. Podemos ver en el capítulo 4 y versículo 8 en el escenario celestial que las criaturas vivientes alaban a Dios. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y en el 5:9 vemos a los ancianos alabando y glorificando al Señor. 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en los versículos 11 y 12 vemos que los ángeles también estaban alabando al Señor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, su número de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y también podemos ver a la iglesia como un todo, aunque ya mencionamos a los ancianos que representan a la iglesia, pero vamos a la iglesia como un todo, en 7, 9 y 10, también dando honra y gloria a Dios. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en los presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios sentado en el trono y el Cordero. Entonces todos están alabando a Dios, la iglesia, los santos de la tribulación, los santos, los ángeles, los 4 seres vivientes. Entonces en el cielo hay gran bullicio. Hay un bullicio tremendo, siempre, constantemente, todos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
y de repente media hora de silencio total, porque todos están así ansiosos. Lo va a abrir. Ya me los imagino, esperando ver ese juicio vengativo, vengador, venganza perfecta de Dios. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Que vamos a hablar un poco acerca de esto. Vamos a ver algo de historia antiguo testamentaria, al igual que un poco de doctrina de los ángeles, angelología. Entonces ténganme paciencia, vamos a tener aquí un paréntesis para hablar un poco acerca del Antiguo Testamento y acerca de angelología. Primero que nada, el asunto de las trompetas. Dios le dijo a Moisés en el Antiguo Testamento que mandara a hacer 2 trompetas de plata. Y Moisés las hizo. Y estas eran hechas para ser sonadas para 3 propósitos diferentes. Los propósitos son los siguientes. Cuando llegaba Moisés y decía, a ver, toquen las trompetas, porque vamos a entrar en batalla. Y hacían sonar la trompeta como el ejército mexicano todavía hace. Y empezaban y se alistaban para la batalla o la guerra que Israel tendría. La segunda razón por la cual se sonaban las trompetas era para llamar a asamblea. Es decir, a ver, congregación, pueblo escogido, vengan y júntense, suenen las trompetas para que se junte el pueblo. Y el pueblo se juntaba para un anuncio. La tercera razón por la cual se tocaban las trompetas de plata en el Antiguo Testamento era para que el pueblo de Israel, mientras ellos, recuerden, ellos estaban en el desierto por casi 40 años y eran nómadas, viajaban y se iban de campamento en campamento. Se estaban un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro lugar, y por 40 años estuvieron así nomádicamente viajando todo lo que es ahí la península del Sinaí. La trompeta se sonaba cuando el campamento hebreo tenía que juntar todas sus cosas y cambiar de campamento. Entonces ponía al pueblo escogido en marcha para cambiar de lugar. ¿Okay? Vamos a ver un par de versículos nada más acerca de esto. Números. Tengo tantos papeles en mí. Número capítulo 10, versículo 2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces aquí vemos 2 de las razones. Para mover los campamentos y para llamar a asamblea. Como les menciono, el otro tenía que ver con sonarlos para uso de batalla, por razones bélicas. Capítulo 10, versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, estas son las 3 razones por las cuales las trompetas sonaban. En cuestiones escatológicas, el uso de la trompeta es lo mismo. No cambia. Lo explico. Para la iglesia, es decir, el pueblo escogido de Dios, en el Nuevo Testamento,
Para nosotros también se suena trompeta. En el arrebatamiento escucharemos la voz de Dios como de trompeta, hablando o haciendo referencia a las trompetas del Antiguo Testamento con Moisés. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ya muy conocido, y versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la trompeta será sonada en el arrebatamiento. Ahora vamos a aplicar dos de estos a la iglesia. Cuando suene la trompeta para la iglesia, es decir, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, en el arrebatamiento, suena la trompeta y como congregación nos unimos a Él o nos congregamos en Él en las nubes. Dice, nos encontraremos con Él. La congregación se congregará. Ahorita estamos dispersos por todas partes del mundo, pero la congregación vendrá y se hará un solo cuerpo por primera vez al sonar esa trompeta. Seremos congregados, llamados a asamblea. Y recuerden, otro uso de la trompeta era mover el campamento. Cuando la trompeta suene, seremos congregados y la iglesia será movida de este campamento terrenal hacia un campamento celestial con el Señor. Por lo tanto, dos usos de las trompetas los podemos aplicar a la iglesia de forma directa. Ahora, en cuestión a su tercer uso, aquí lo tenemos. Dios manda que este ángel suene la trompeta, pero esta trompeta no es para juntar al pueblo, tampoco es para movilizar el campamento. Este es el juicio, es decir, Dios está sonando estas trompetas, o los ángeles están sonando las trompetas por parte de Dios, más bien, por cuestiones bélicas. Dios está haciendo guerra contra el mundo inconverso, contra la humanidad que ha rechazado a Cristo Jesús. Y Él está pronunciando esta guerra a partir del uso de estas trompetas. Incrementa el grado de desastre o de juicio, empeora en comparación con los sellos. Ahora es guerra de Dios contra los que han rechazado a Cristo Jesús. Ahora, en cuestión a los ángeles mencionados, vamos a hablar un poco acerca de angelología. En cuestión a los ángeles que van a tocar estas 7 trompetas, de hecho vamos a ver que son 8 ángeles y no 7. Ahorita lo vamos a ver en un momento. Son 7 que tocan y después hay otro ángel aparte. Bien, dentro de angelología nosotros sabemos que la Biblia menciona ciertos rangos, como lo es arcángel, querubín, serafín, etc. Bien, entonces estos 7 ángeles son ángeles de cierta importancia. No es cualquier ángel, ¿sí? Vamos a regresar nuevamente a nuestra lectura original. Apocalipsis, capítulo 8. Y vamos a ver rápidamente versículos 2 y 3. Y vi a los ángeles, 7 ángeles, que estaban en pie ante Dios, se les dieron 7 trompetas. Sabemos que son
de importancia estos ángeles porque dice que están ante Dios, es decir, delante de su presencia. No son ángeles que están más atrás en el rango militar. Están al frente, a un lado del comandante en jefe. Están a un lado del comandante en jefe. Están a un lado de nuestro Señor Dios. Por lo tanto, demuestra que son ángeles de cierta categoría alta. Muchas personas, aunque la Biblia no lo indica y no lo muestra, pero muchas personas asumen que uno de estos ángeles que van a portar las trompetas es Gabriel. La razón de esto es por lo que Gabriel dice en Lucas. Vamos rápidamente a Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 8 al 10. Vamos a observar lo que dice el mismo Gabriel. 1, 8 al 10. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando en silencio. No, ¿dónde está? ¿Qué dije? 11. Y se le ya, aquí está, gracias. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Entonces, este ángel, que es Gabriel, si siguen leyendo, él está delante del Señor a la derecha del altar del incienso. Observen eso, a la derecha del altar del incienso, es decir, en el lugar santísimo, lugar santo, el lugar pegado al lugar santísimo, al trono de Dios. Este ángel está delante de Dios. Y como aquí dice en Apocalipsis 8, ¿qué mencioné? 2, que él estaba en pie ante Dios. Muchos entonces asumen que este es Gabriel. Pero nuevamente la Biblia no nos dice eso específicamente. Los ángeles, ahora vamos a hablar un poco acerca de los ángeles. Los ángeles tienen una participación muy grande dentro de todo este asunto de los juicios. Si ustedes recuerdan, desde que empezaron los sellos, los ángeles tuvieron participación. Lo podemos ver en el 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7. Todos los primeros versículos del capítulo 6 nos muestran la participación de los ángeles en la apertura de los sellos. Ahora estamos viendo la participación de los ángeles con la tocada de las trompetas. Y ciertamente veremos a los ángeles en su participación al derramamiento de las 7 copas de la ira. Eso está el capítulo 16. Si lo quieren ver, los primeros versículos del capítulo 16. Es muy interesante porque los ángeles no sabemos cuál es su función hoy. En la actualidad muchas personas piensan en la edad de la iglesia, que tenemos ángeles guardianes y esa es su función. Y muchas personas quieren ponerle diferentes funciones a los ángeles o ministerios angelicales en la actualidad. Pero realmente la Biblia no nos habla nada acerca del trabajo angelical en esta era. Pero a partir de la era escatológica, es decir, del arrebatamiento hacia la eternidad, volvemos a ver grandes labores angelicales. En este caso, son labores pertenecientes a los juicios en contra del planeta, de la humanidad. Cristo mismo habló acerca de esto. Cristo dijo que los ángeles tendrían participación en el juicio. Vamos a verlo. Mateo. Todos estos son en Mateo. Entonces, manténganse ahí un momento. Mateo capítulo 13, versículos 39 al 41. Dice la palabra de Dios: el enemigo
Y ahora, estas son palabras de Cristo Jesús. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Es decir, un tiempo de juicio con la participación angelical. También lo podemos ver en ahí mismo, el mismo capítulo, versículos 49 al 50. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Nuevamente, participación angelical en cuestiones escatológicas. Y también lo podemos ver más adelante. Vamos a verlo, capítulo 16 y versículo 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Todo eso está hablando del tiempo escatológico y la participación angelical dentro de ese tiempo. Cuando ahorita realmente es un misterio el trabajo de los ángeles. Ciertamente, me imagino que sí están trabajando, dudo mucho que estén nada más como holgazanes, pero la Biblia no nos dice con exactitud cuál es la labor ministerial de los ángeles durante la edad de la iglesia, no se nos manifestó. Pero aquí estamos viendo claramente que vuelven a ejercer algo muy específico, en este caso, las labores de juicio. Bien, regresemos a Apocalipsis capítulo 8 y leamos versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Ahora observen, ¿quién estaba a la derecha del incensario, del altar de oro? En Lucas 1, Gabriel. Entonces aquí está hablando de ese mismo incensario. Entonces también por su asociación con el incensario, muchas personas creen en la participación de Gabriel como uno de los que tocan una de las trompetas. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En el versículo 3 nosotros lo primero que vemos es la palabra otro ángel. Algunas personas creen que este octavo ángel es Cristo, pero no creemos que sea así, porque por el uso de la palabra otro implica otro igual a los otros 7, o podríamos decir otro de la misma clase como los anteriores. Y sabemos que como nuestro Señor Jesucristo no hay otro, Él es el único, no hay otro parecido a Él en ninguna parte del universo, no existe otro. Pero aquí el uso nuevamente en el hebreo, la terminología, cómo se usa la palabra, implica otro de la misma clase a los 7 previos mencionados. Por lo tanto, nosotros no creemos que este otro ángel sea nuestro Señor Jesucristo. Aparte, esto es interesante, en el Antiguo Testamento, cuando nos referimos a las teofanías, recuerden, una teofanía, alguna gente lo cree, otros no. Entonces es muy debatido entre muchos creyentes si existen verdaderamente las teofanías o no. Ahora, ¿qué es una teofanía? Una teofanía es una manifestación física de nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Es decir, una visión física o físicamente nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de su nacimiento, es manifestado. Eso se llama teofanía. Algunos creen en teofanías, otros no. En esta iglesia nosotros sí creemos en teofanías. Pero bien, cuando en el Antiguo Testamento vemos una teofanía, a nuestro Señor Jesucristo se le llama el ángel de Jehová.
se utiliza el término ángel refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento en teofanía. Pero en el Nuevo Testamento jamás en ninguna parte del Nuevo Testamento se le llama a nuestro Señor Jesucristo ángel. Ni una sola vez en el Nuevo Testamento se le llama ángel a Cristo Jesús. Solo en el Antiguo, en referencia a alguna teofanía. En Apocalipsis, el título que se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo es el Cordero. En Apocalipsis, el título que se le da es el Cordero. No el ángel, el Cordero. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: y miré y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces Cristo es identificado como el Cordero en el libro del Apocalipsis y no como un ángel, que es exclusivo al Antiguo Testamento en cuestiones de teofanía, nada más. Entonces este otro ángel no es Cristo Jesús. Podría ser incluso Gabriel, quién sabe. Todo eso es especulativo, ciertamente, con el asunto de Gabriel. Muy bien. ¿Ya vimos, hermanos, el 4 o no vimos el 4? Ok, 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Muy bien. En el Antiguo Testamento, y bueno, no nada más en el Antiguo, también en el Nuevo, cuando se habla de incienso en olor fragante a Dios, el incienso siempre habla acerca de las oraciones. Es decir, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tanto en tiempo pasado como en tiempo presente, como en incluso tiempo futuro, las oraciones de los salvos ascienden a Dios en olor fragante, como humo del incensario. Entonces, esa es la idea acerca de la palabra, o el uso de la palabra incienso. Siempre viene en referencia con la oración de los creyentes. Vamos a ver. ¿Dónde están mis versículos? Bueno, no sé qué hice con mis notas. Pero bueno. No sé dónde están mis notas, disculpen. Pero el incienso siempre tiene que ver con las oraciones de los santos. Ahora, en cuestión a este altar o este incensario, recuerden, todo lo que estaba en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, era una representación o una réplica del original que se encuentra en los cielos. Y nosotros podemos ver en Éxodo que Dios le dice a Moisés cómo deberían de ser incluso las dimensiones de todas estas cosas, muebles los llamamos, dentro del lugar santo y el lugar santísimo. Entre ellos está este incensario de oro en el lugar santo. Es uno de los 3 muebles dentro del lugar santo. Y esto es muy interesante porque estamos viendo ese mueble real aquí en los cielos. Estamos viendo el original que se encuentra en los cielos. No solamente Juan vio este incensario, sino que también lo vieron Isaías y Ezequiel. Ellos también tuvieron visión de este mismo incensario en los cielos. Vamos a ver Isaías capítulo 6. Y versículo 6.
Dice la palabra de Dios: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Entonces Isaías vio este altar de incienso, que son las oraciones de los santos, en el lugar santo, delante del trono o de la presencia de Dios. Ezequiel también lo vio. Ezequiel capítulo 10 y versículo 2. Dice: y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Entonces estos carbones encendidos provienen del incensario que está en el lugar santo, en el trono celestial, delante de tabernáculo celestial, delante del trono de Dios. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Ah, caray. ¿Por qué lo tengo aquí? Creo que ya encontré el versículo que estaba buscando. Creo que aquí está. Vamos a ver rápidamente a Hechos, capítulo 5 y versículo 8. Vamos a ver, posiblemente aquí sea. 5:8, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está. Entonces el incienso es la oración de los santos. Entonces este altar de incienso, claramente, sin lugar a dudas, es la oración de los santos. Es lo que lo representa, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Dice que este ángel toma el incensario y agarra de las brasas que están ahí, y todo es arrojado a la tierra en juicio. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 8. Y el ángel tomó el incensario, versículo 5, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, esto es la tragedia que sucede con este séptimo sello. Se producen truenos, se producen relámpagos, se produce terremoto aquí en la tierra, porque él avienta el incensario a la tierra. Del cielo, él lo arroja aquí. Ahora, esto es un contraste enorme con lo que hemos visto. Quiero que vean el contraste. En los cielos, ¿qué está sucediendo? En los cielos hay silencio. Pero aquí en la tierra, aquí no va a haber silencio. Va a haber truenos y relámpagos y voces y terremoto. Entonces, aquí en la tierra no va a haber paz, no va a haber silencio, va a haber bullicio, va a haber matanza, va a haber muerte, va a haber devastación. Todo va a estar pasando aquí, no va a haber paz. Y en el cielo todos van a tener paz y todos van a estar a la expectativa. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Tú qué crees que suceda? Pues el juicio de Dios, mira. Están a la expectativa en el cielo, en una paz tremenda. Mientras que aquí en el mundo el contraste es todo lo contrario. Relámpagos, truenos, muerte, bullicio, terremotos. Como mencioné, los juicios de Dios durante los 7 años de tribulación son graduales, se vuelven peor cada vez. Anteriormente ya habíamos visto un terremoto. Lo vimos nosotros en Apocalipsis 6 y versículo 12. La última parte del versículo 12, que viene siendo el sexto sello, dice... la primera parte. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Entonces, con el sexto sello hubo un gran terremoto. Pero, nuevamente, los juicios son gradualmente peores. Entonces, para este séptimo sello es mucho peor el asunto del
terremoto. Tiene que ser devastador. Vamos a continuar, versículo 7. Bueno, 6 y 7. 6 es fácil de entender. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es decir, que tenían ansias. Ellos estaban dispuestos y listos para tocarlo y traer juicio contra el mundo. Listos para hacerlo. 7. Primera trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ok. Lo primero que sucede con esta primera trompeta, vemos que el juicio viene del cielo en forma de granizo y fuego mezclado con sangre. Muchas personas ven una similitud muy fuerte, y ciertamente yo soy una de ellas. Veo una similitud muy fuerte entre estos juicios con los juicios en contra de Egipto en el Antiguo Testamento. Son muy parecidos. Estos son peores. Si los juicios contra las 10 plagas de Egipto fueron duras, esto es mucho peor que los juicios, que las 10 plagas de Egipto. Pero sí tiene, como menciono, cierta similitud, y muchos así lo asocian. Entonces vemos aquí granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzadas sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó toda la hierba verde. Muy bien. El granizo y el fuego en la Biblia siempre son asociados con juicio. Siempre. Vamos a verlo. Éxodo, bueno, eso está grandísimo, son muchos versículos. Vámonos a Salmos. Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11 y versículo 6. Salmos 11:6 dice la palabra de nuestro Señor: sobre los malos hará llover calamidades, es decir, juicio. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces lo que es fuego, azufre, granizo, precipitación del cielo en extremo, como en el caso de Noé, todo eso es o se identifica en la Biblia con juicios por parte de Dios. No sabemos los detalles que van a suceder con esta trompeta. Nadie puede saberlo. Es imposible. Pero sí sabemos que es un juicio. Y en el 8:5 se nos dice claramente que uno de esos va a ser el terremoto. Y va a llevar a cabo este terremoto. Va a ser tan grande que posiblemente hasta devastación atmosférica llegue a provocar. Y a causa de este problema atmosférico es que muy posiblemente se produzca este granizo, y muchos asocian el fuego que viene del cielo como posiblemente volcanes en erupción. Ciertamente, si el terremoto es lo suficientemente fuerte, este va a mover las placas tectónicas a tal grado que los volcanes alrededor del planeta van a empezar a explotar. Eso es muy natural. Imagínense el terremoto más grande que este planeta jamás haya visto, que mueve todo lo que viene siendo el anillo de fuego. Esto implicaría que casi toda la zona volcánica mundial comenzaría a hacer erupción. Muchos asocian este fuego del cielo como fuego volcánico a causa de el anillo de fuego y las placas tectónicas y la devastación causada por el terremoto, y esto claro hace cambios atmosféricos donde el granizo va a empezar a venir y todo ese tipo de asuntos. Nuevamente, yo no soy un científico, obviamente yo era muy burro en la escuela en cuestión de ciencias naturales, pero esta es la idea. Bien, me gustaría poder explicarlo mejor, pero no tengo la mente para hacerlo. Pero lo que sí nos muestra también claramente en el versículo 7 es que esto va a causar que una tercera parte de toda la flora del planeta muera. Una tercera parte de toda la vegetación. Es decir, que esto va a automáticamente traer un problema de hambre en el planeta. Y no nada más de hambruna,
sino que esto va a traer un problema de oxigenación también. Y si hay un problema de falta de flora, entonces naturalmente también esto trae problemas atmosféricos en cuestión a precipitación y condensación y todo ese tipo de asuntos, en cuestión al ciclo del agua. Y no nada más en el ciclo del agua, sino como lo mencioné, en la oxigenación. O sea, el planeta va a quedar devastado en cuestión de la naturaleza cuando una tercera parte de toda hierba verde muera. Esta es una catástrofe a proporciones increíbles. Pero por si fuera poco, viene el versículo 8 y 9, la segunda trompeta. Hermanos, ¿sí me podrías poner eso? 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Antes de abrir este video, lo voy a explicar de una manera sencilla. Ok. Gracias, hermano. Lo voy a explicar de una manera sencilla y ahorita vemos el video. Ok, en primer lugar, quiero que notemos que dice que se va a precipitar al mar como una gran montaña. No dice que es una gran montaña, dice que es como una gran montaña. Va a ser precipitada al mar. Y cuando ésta sea precipitada al mar, este va a matar a una tercera parte de toda vida marina. Una tercera parte de toda la vida marina va a morir. Ahora quiero que piensen en este tipo de devastación. Cuando nosotros pasamos por el mercado del mar, existe una aroma. Es para gustos adquiridos, así déjenme ponerlo. Y ni siquiera está echado a perder. Lo están vendiendo como producto fresco y ya despide ese aroma tan sabroso y famoso. Ahora imagínense una tercera parte de todo vida marina muerta y flotando en el mar, en las costas, en todas partes. Muerto, echado a perder, ceviche. Es decir, que va a haber una hediondera alrededor del mundo a proporciones increíbles, con una tercera parte de la vida marina muerta. Las enfermedades que van a venir de eso. No lo pensamos de esa manera, pero va a ser un planeta fétido. Obsérvense también que una tercera parte de las naves se van a perder. Esto significa buques, navíos. ¿Cómo transportamos bienes en la actualidad? Por medio de buques que contienen contenedores. Miles y miles, si no es que millones de contenedores salen de China y de México y de otros países y se hacen negocios. Te compro tantos contenedores o te los catafixio por este otro producto, y la gente y los negociantes y los empresarios mueven productos por medio de buques de China y de otros lugares. Una tercera parte de estas van a desaparecer. Encima de esto, lo asqueroso que va a estar el mar. Por lo tanto, esto va a tener consecuencias devastadoras por la flora, falta de alimento vegetal y de fruta, y falta de alimento de pescado,
que gran parte, todo el mundo consume pescado. Y ahora ya no van a tener servicios de transportes porque una tercera parte del transporte navío es perdido. Realmente una catástrofe a nivel económico y humanitario. Pero muchas personas afirman que esta montaña que caerá al mar es nada más ni nada menos que la famosísima isla La Palma. La Palma es una pequeña isla que se encuentra en las Islas Canarias. Y usted puede meterse a internet y ver estos videos. Ahora, La Palma es una montaña que está dividida en dos secciones. Se cree que la mitad de una de estas secciones de esta isla va a caer en algún momento. Y cuando ésta se deslice adentro del mar, recuerden, las Islas Canarias están del lado occidental de África. Entonces, cuando caiga esta parte de la montaña de la isla de La Palma al mar, esta va a causar un tsunami. Un tsunami a proporciones tan grandes, a proporciones épicas, que esta ola de cientos de metros de altura se desplazará a lo ancho de todo el mar Atlántico para chocar con lo que es la costa este de los Estados Unidos, Nueva York hasta Florida, e incluso nuestro propio país de México, inundando también así a Centroamérica y partes de Sudamérica. Entonces, muchas personas son de la opinión que esta montaña de la segunda trompeta es la isla de La Palma. Y hasta el día de hoy, muchos científicos y geólogos están siempre presentes en la isla y ellos han generado este simulacro. Entonces decidí ponerlo para que lo vean. Pero el punto es, dice la Biblia, que es como una montaña. No dice que es una montaña. Entonces nuevamente no podemos asegurar que es la isla de La Palma. No lo podemos asegurar. Hay quienes dicen, pero la Biblia nos dice que es como una montaña y no que lo sea. Entonces vamos a ver este video y con esto lo dejamos. Después de esto vamos a terminar con una oración, pero vamos a verlo. Así es la isla de La Palma. Cuando cae el pedazo de la isla de La Palma en el lado occidental de África, en las Islas Canarias, se desplaza el tsunami, posiblemente vean toda Sudamérica, a esta Florida, a esta Yucatán, ya se lo llevó la ola. Adiós Mérida. Y entra al Golfo de México esta ola. Entonces ese es el simulacro que se cree que sucederá y muchos asumen que la isla de La Palma es esta misma mencionada en Apocalipsis. Pero yo en lo personal no creo que así lo sea, pero es divertido imaginar. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su divina providencia, su protección. Gracias, Señor, porque usted llevará a la iglesia, nos trasladará. La trompeta nos traerá, Señor, en congregación y nos moverá de campamento, de este campamento terrenal al campamento celestial, delante de su presencia, Señor. Gracias por esa oportunidad que no merecemos, por esa divina providencia, por medio de la gracia. Señor, le damos gracias porque podemos estudiar estas situaciones aquí que vemos en la Biblia acerca de los sellos y ahora las trompetas, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no sabemos en detalle qué es lo que sucederá, sabemos que es un hecho